Hola a todos, bienvenidos a otro video de Afro Jazzy. Y bueno, en esta ocasión, como vieron en el título del video, les voy a mostrar cómo me hago esta definición utilizando trencita de dos o twist out, como se dice en inglés. Y como pueden ver en pantalla, antes de empezar ya tengo el cabello dividido en 4 secciones y está ya lavado y condicionado. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a humedecer el cabello utilizando un atomizador con agua. Luego voy a dividir el cabello en secciones más pequeñas para que así se me haga más fácil manejar mi cabello. Y luego me voy a aplicar el producto. En esta ocasión estoy utilizando esta que pueden ver en pantalla, que es para suavizar y moldear el cabello. Luego que ya me aplico el producto y lo distribuí, lo voy a distribuir más y a desenredar mi cabello con un cepillo de su preferencia. Y ya que tenemos el cabello desenredado y acondicionado, vamos a trabajar en secciones aún más pequeñas. Y como pueden ver en pantalla, esta la hice un poquito grande, me gusta un poquito más pequeña, pero simplemente divido el cabello en una sección más pequeñita y comienzo a tejer. Tienen que asegurarse las puntas, por lo menos a mí me gusta hacerle como una movidita en las puntas, como pueden ver en pantalla. Esto es para asegurar que las puntas queden selladas y no queden abiertas, y así el cabello se seque más bonito y mejor acondicionado. Vamos a repetir los mismos pasos en toda la cabeza. Vamos a tomar pequeñas porciones y vamos a tejer hasta el final. Ya cuando lleguemos al final, que no podemos tejer más, entonces lo vamos a rizar el cabello con nuestros dedos, o sea las puntas. Y si sienten que sus puntas están muy ásperas, pueden buscar un peinecito pequeño y terminar de desenredarla, porque es muy importante que nuestras puntas queden totalmente selladas. Particularmente a mí, por mi textura de cabello y también mi largo, que no lo tengo muy largo, a mí me gusta hacerme secciones o mini trencitas o mini twist, porque siento que la definición que me deja al final me gusta más que cuando lo hago muy grueso, ya que mi cabello, como le dije anteriormente, es bastante afro y también no es tan largo, o sea que me gusta más cómo se ve, pero el tamaño de las trencitas va a depender de ustedes y de su tipo de cabello. Si ustedes sienten que las trencitas más gruesas le favorece mejor, entonces pueden hacerlo así, y si no, entonces traten eso de hacerlo más pequeño, aunque tome más tiempo. Como siempre le digo en mis videos, todo es cuestión de que le quede mejor a usted, que le guste más, cómo se sienta más cómoda. O sea, juegue con su cabello y ahí pueden ver dos tipos de opciones. Pueden hacerse trencitas así como me la estoy haciendo en este video pequeña, o pueden también intentarlo haciéndosela un poquito más grande, que le van a tomar menos tiempo. Y bueno, aquí ya casi termino, pero quería mostrarle cómo se ve el cabello, cómo se ve la diferencia de un lado que no está tejido todavía y del otro sí. Y justamente hice los mismos pasos. Lo humedecí en secciones más pequeñas, apliqué el producto, lo desenredé y tejí. Y bueno, así es que ya se ven todas las trenzas hechas. El cabello todavía está húmedo, sí me tomó un poco más tiempo, como le dije, porque son muchos más trencitas. No me la voy a soltar ese mismo día porque me gustaría esperar que estén totalmente secos y no tengo el tiempo como para soltarla ese día, entonces lo voy a hacer al día siguiente. Si te está gustando este video, no olvides de darle like y también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ya aquí es el siguiente día. Como pueden ver, las trencitas están un poco más encogidas, y es porque me puse un paño para así evitar como el frizz o que se me desbaraten durante la noche, porque dormí con ellos, por eso se ven un poquito más encogidos. Pero bueno, para soltarlo lo que voy a hacer es que me voy a dividir el cabello en secciones. Esto es para poder sentir con claridad, porque en realidad no estaba viendo bien en la parte de atrás, pero como son bastante y pequeñas, se hace mucho mejor.
También voy a tomar este aceitito. Ustedes pueden tomar un aceite de su preferencia que sea bien poco, no excedan la cantidad que utilicen, solamente es un poquito para hacer el proceso como un poquito más suave. Y lo que voy a hacer es que voy a dividir cada una de esas trencitas, las suelto, entonces cada uno de esos mechones lo divido en dos, con mucho cuidado. Me gustaría aprovechar este momento para acordarte que tengo otras redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como afroyassi01, en Facebook como afroyassi y en TikTok estoy empezando a subir contenido como afroyassi también. Y seguimos con el proceso. Bueno, como les dije anteriormente, vamos a hacer lo mismo. Vamos a separar las trencitas de dos. Vamos a tomar una de las partes, la dividimos en dos también, con mucho cuidado. Si su cabello se llena como de frizz en el momento que lo están haciendo, a veces sucede porque el cabello está un poquito seco, maltratado. En mi caso duré un tiempo sin hidratármelo y a veces se ponen así como un poco mal criados, pero yo tengo la solución. Si su cabello después que se lo suelten todo quedan así, que no se ven tan mal, pero sí tienen frizz en la punta, como pueden ver, no se preocupen, yo tengo la solución para esto. Sí, de esa forma se pueden hacer un moño recogido muy bonito. Yo tengo videos aquí en mi canal de YouTube donde explico 6 diferentes estilos de peinado que fácilmente lo pueden hacer con este, pero si quieren tener una definición más bonita, les voy a mostrar ahora mismo qué deben de hacer. Y lo primero es que nos vamos a dividir el cabello nuevamente, porque ustedes saben que me encanta dividir el cabello para hacer trabajar más cómoda en secciones. Entonces, ya que separamos el cabello, dejamos una porción, puede ser un poco gruesa, entonces voy a utilizar este gel. Ustedes pueden utilizar el gel que les favorezca y solamente lo voy a aplicar en las puntas porque ya tenemos una definición bonita que va a caer y también va a tener volumen. Entonces lo que queremos es arreglar las puntas que tienen el frizz. Como les dije, a veces pasa eso con sus puntas cuando están secas, cuando se la tienen que cortar, por un sinnúmero de razones. El fin es que esta es una de las soluciones más rápidas y efectivas que pueden hacer. También me gustaría recordarles que si les está gustando este video, no olviden de compartirlo con sus amigos y por qué no también con sus enemigos. Un truquito que también me gustaría mostrarles es que, como pueden ver en pantalla, uno de los mechones yo me lo humedecí un poco en las puntas. Esto es porque yo tengo diferentes tipos de patrones como en toda la parte de la cabeza. Especialmente en la parte de adelante el cabello se me maltrata más porque es la parte donde uno se lo peina más, sufre más como del frío, del calor, entonces es un poco más áspero. Entonces lo que hice fue que, como me puse el producto y sentí como que no flojo, que no se definió, lo que hice fue que me lo humedecí un poquito solamente en las puntas y ayudé un poquito también a la definición utilizando mis dedos. Ustedes pueden hacer eso en cualquier parte del cabello, ya sea de un lado o sea atrás, que no se le defina bien el cabello, no hay problema. Ustedes pueden utilizar diferentes métodos de definición con tal y que el cabello le quede bonito. Por ejemplo, a mí es mayormente en la parte de adelante y lo que opté fue por eso, por humedecerlo un poquito más las puntas y darle un poquito de ayuda con mis dedos. Sí, las separaciones fue justamente las separaciones que ya tenía el cabello por las trenzas, o sea que se me hacía mucho más fácil. Miren qué belleza. Después que ya tengo todo el producto aplicado en la cabeza completa, me gusta moverlo bastante bien para que se suelten cada uno de los ricitos y así se ve el resultado final. Sí, ustedes van a ver un poco de residuos blancos, pero ya que se seque el cabello se va a ir y se va a ver normal. Es porque están húmedos que se ven como esos residuos blancos. Y bueno, este es el resultado final. No olvides de dejarme en los comentarios qué te pareció
Y también no olvides de darle like a este video, suscribirte y darle click a la campanita para que así te notifiquen cada vez que suba videos. Que por cierto voy a estar subiendo unos estilos de peinados para bodas que no se pueden perder. Muchas gracias y hasta el próximo video.